Hola, muy buena tarde a todas y todos. Soy el licenciado Luis Enrique Reyes Bravata, promotor del programa PAIMEF 2021, derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL y el Instituto Estatal de las Mujeres IEM, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF 2021 y del programa anual autorizado y denominado Consolidando acciones que garanticen la igualdad y atención integral de las mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco. El día de hoy se está llevando a cabo una conferencia con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMEF. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión a través de Facebook Live. Les agradecemos su asistencia y de igual manera, si necesitan hacer un comentario o alguna pregunta, está la caja del chat abierta para que usted la pueda realizar. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a la conferencia que nos une el día de hoy con el tema prevención de las adicciones. Siguiendo la orden del día, le damos la bienvenida al ponente que nos acompañará el día de hoy, el médico cirujano Hugo Ernesto de los Santos Luna. Se agradece mucho que nos acompañe el día de hoy en este tipo de eventos que buscan la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad. En este momento le daremos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo soy el doctor Hugo Ernesto de los Santos Luna y el día de hoy quisiera compartirles un tema muy importante, un tema que muy probablemente a alguno de todas las personas que nos escuchan el día de hoy les ha afectado de manera directa o indirectamente. Es un tema que va muy ligado de otro, el cual es la violencia. Y bueno, nuestro tema principal son las adicciones. Eh, Antes de comenzar, quisiera que ahí donde usted se encuentra realice un ejercicio de introspección. Quiero pedirle que por un momento recuerde alguna escena de su infancia, de su adolescencia, de su juventud o de alguna etapa en específico en su vida en el que usted haya estado en contacto con alguna persona adicta, haya sido presa de alguna adicción, haya estado pues tal vez tentado a participar en en algún, alguna sustancia, eh, y en cómo se desarrollaba su entorno social en este momento. Eh, Creo que sin duda es un tema que a todos nos afecta, sin duda es un tema de gran importancia, incluso a nivel económico es un tema muy importante, ya que pues a nivel México, América Latina y el mundo es un tema que genera gastos precisamente por tal vez la criminalidad que pudiera estar relacionada, eh, también por los gastos como tal en el producto del cual la persona es adicta, ya sea drogas, ya sea alcohol, etcétera. Eh, También, pues, como les mencionaba anteriormente, puede ser muy relacionado a la violencia en la gran mayoría de los casos, a mujeres, a niños, a personas mayores. Eh, Otra parte muy importante es la cuestión como tal de salud física. Muchas de las personas que son adictas a algo, a mediano o largo plazo, desarrollan algún problema como tal físico. Un ejemplo son las personas adictas al cigarro, a fumar. Estas personas, en la gran mayoría de los casos, pueden desarrollar EPOC o pueden desarrollar cáncer pulmonar. En el caso de las personas adictas al alcohol, pues también se encuentran relacionadas patologías como la cirrosis hepática, entre otras. Entonces, comenzando con el tema que nos, que nos importa el día de hoy, son las adicciones. Entonces,
Las adicciones es sin duda un tema muy amplio y muy complejo como para definirlo de una manera muy sencilla o muy concisa. Em, a nivel salud se define como el trastorno por uso de sustancias. Ese trastorno se menciona que es una condición compleja en la cual hay un uso incontrolado de una sustancia a pesar de las consecuencias nocivas. Esto involucra pues varios factores, ¿no? Uno es el uso no controlado, ¿no? La mayoría de las veces, como vamos a explicar más adelante, las personas adictas refieren poder tener un control de la situación. Si usted tiene algún familiar o algún conocido o ha escuchado a una persona que es adicta verdaderamente a algo, seguramente la ha escuchado decir, yo tengo el control de esto. Cuando yo quiera, yo puedo dejarlo. Es que esto es algo pasajero. Esto es algo que lo hago solamente por diversión o, o es algo momentáneo. También aquí se menciona una sustancia, sin embargo, debido al proceso fisiológico de las adicciones, se puede ser adicto a muchas cosas. Incluso hay adicciones que no son precisamente a sustancias, sino adicciones como la hoy ya conocida ciberadicción o la ludopatía, la cual consiste en la adicción a los juegos, específicamente los juegos de azar, por ejemplo, la gente que va a los casinos. Y otra característica muy importante es el conocimiento de las consecuencias pues, nocivas que tiene esa sustancia o esa acción sobre la persona. La gran mayoría ha escuchado en repetidas ocasiones lo que el alcohol puede hacerle, lo que las drogas pueden hacerle, y ha vivido en muchas ocasiones ciertas consecuencias. Muchos han estado internados, muchos han sufrido accidentes precisamente por el consumo de estas sustancias. Sin embargo, hay toda una problemática y todo un entorno que les dificulta a muchas personas el dejar este problema. Otro dato que tenemos aquí es que los estudios de imágenes muestran normalmente cambios en áreas del cerebro que se relacionan con juicio, que se relacionan con la toma de decisiones, que se relacionan con el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento. Esto es muy importante porque estas son muchas de las principales características que, que nos rigen como seres humanos. La memoria, tener control de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, el juicio, el aprendizaje diario, son funciones cerebrales superiores que se utilizan en el día a día, que se utilizan para poder ejercer bien un trabajo, para poder desarrollarnos bien a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, cuando hay afectaciones en todos estos niveles, la persona presenta una disfunción seria, aunque en muchas de las ocasiones ellos no quieran notarlo o traten de ocultarlo con otros pretextos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en cuanto hablando del comportamiento, muchas veces la persona puede, al estar bajo efectos de una sustancia, puede ser agresiva o violenta y tiende a culpar a los demás, ¿no? Tiende a decir, es que tú me provocaste, es que tú me hiciste, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones es algo que la persona normalmente ya es así y la sustancia pues lo detona, digámoslo. Entonces, quisiera mencionarles para continuar algunas estadísticas importantes. La primera es que, hablando del alcohol, en América es 40% es su consumo superior a la media mundial. Esto quiere decir que de este lado del mundo
pues sí se consume bastante más alcohol que en el resto del mundo. Esto nos va a condicionar a enfermedades como diabetes podría ser, hipertensión, pero también a enfermedades un poco más graves y a complicaciones como la cirrosis hepática eh, y, y pues por obvias razones a la adicción al alcohol, que se traduce, como ya hablábamos hace rato, pues en gastos, ¿no? Muchas veces eso es una de las consecuencias importantes que tienen las adicciones, que es el derrame económico que tiene sobre la persona. El alcohol también constituye el principal factor de riesgo de muerte en varones de 15 a 49 años. De hecho, el alcohol puede ser un factor de riesgo pues en cualquier edad. Hoy en día, de hecho, gracias a ciertos cambios culturales y sociales, pues es un poco más aceptado que personas de distintos rangos de edad consuman alcohol. De hecho, pues si nos remontamos hace muchos años, eh, era muy extraño escuchar tal vez a una mujer que padeciera cáncer pulmonar por fumar. La mayoría era por cocinar por leña, suponiendo un ejemplo. Esto debido obviamente a las tradiciones, a la cultura, a cómo se regía la sociedad en ese tiempo. Pero hoy en día, sin duda, pues el alcohol viene a tomar parte de un factor de riesgo muy importante. Se relaciona, además de las enfermedades, con accidentes. Entonces, bueno, sí es bastante importante, ¿no? Como ya hablábamos también, puede asociarse a cáncer, puede asociarse a la violencia doméstica, enfermedades cardíacas, entre muchas otras cosas. Eh, Hablando específicamente del tabaco, cada año se calcula, según cifras de la OMS, que mueren más de 8 millones de personas por efecto del tabaco, de las cuales 7 por consumo directo y 1.2 por ser fumadores pasivos. Esto considerando solamente a las personas que consumen cigarrillos. Habría que recordar también que hay distintas presentaciones para consumo del tabaco, no solamente en los cigarrillos que se venden comercialmente, ¿no? Otro dato que tenemos por aquí es que más del 80% de los 1.300 millones de consumidores de cigarros que se calcula hay alrededor del mundo viven en países de ingresos medios o bajos con una mayor morbimortalidad. ¿Esto qué quiere decir y cómo nos afecta? Quiere decir que muchas de las personas no viven en un lugar donde fumar pudiera no representar un riesgo económico, sino que muchas de las personas tienen que, digamos, sacrificar cierta parte de dinero que podría usarse para tal vez el cuidado de su familia o el cuidado de ellos mismos, para usar otro tipo de pasatiempos tal vez, para adquirir inmuebles y se usa en muchos casos para las adicciones, ¿no? En este caso, pues el cigarro. Otro de los problemas es la morbimortalidad y es que el cigarro está muy relacionado con la enfermedad pulmonar, tanto cáncer pulmonar como EPOC, pero también constituye un factor de riesgo bastante importante para otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama o cáncer de endometrio, también pueden relacionarse con el uso del cigarro y no son enfermedades eh, directamente relacionadas con los pulmones. Este, bueno, también otro dato que tenemos aquí es que el humo ajeno, o sea, cuando nosotros somos fumadores pasivos, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y complicaciones en el embarazo. La muerte súbita del lactante es precisamente eso, que uno en la mayoría de los casos tiene a su bebé y lo deja en la cuna
y cuando amanecen, pues el bebé simplemente ha fallecido. Esto puede ser por muchísimas causas, pero una de las más importantes es el tabaquismo, sobre todo en los padres o en los hermanos o en todos aquellos que conviven con el lactante. Dentro de las complicaciones en el embarazo, podemos encontrar el parto prematuro, que es de las principales complicaciones que hay en el embarazo, y también el peso bajo al nacer, el cual pues representa también un riesgo para el niño, porque a lo largo de su crecimiento puede desarrollar diversos problemas como la desnutrición o la talla baja. Eh, Cuando hablamos de drogas o sustancias psicoactivas, como se les denomina, em, estas pues su daño depende del tipo de sustancia, de la forma de consumo, de ciertas características personales, físicas, psicológicas, así como del contexto social. Entonces, eh, ¿a qué vamos con esto? No va a ser el mismo daño ni en la misma localización del cuerpo que va a tener el consumir cocaína que el consumir heroína, por mencionar un ejemplo. Esto debido a la vía de administración de la droga y a los compuestos como tal que forman la droga y a sus efectos como tal. Como les mencionaba al principio, realmente se puede ser adicto a muchas sustancias, tanto sustancias prohibidas, si lo queremos mencionar así, como la cocaína, como la heroína, como las metanfetaminas, hasta sustancias que de alguna manera pudieran conseguirse más fácil, como las benzodiazepinas, o incluso sustancias pues mucho más accesibles, como el café, como los cigarros, como el alcohol. Eh, en cuanto al contexto social, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso, eh, las drogas tienen una participación bastante peculiar, porque en muchas ocasiones se aprecia diferente dependiendo el sexo de la persona. Por ejemplo, en muchos hombres es común notar que la droga le da un sentimiento de euforia, de control, de masculinidad, si lo queremos llamar así. Y en muchas mujeres, pues viene un sentimiento de vergüenza, un sentimiento, pues, de no saber, de muchas veces querer ocultar lo que representa su adicción por miedo a lo que vaya a decir su familia o sus amigos. Esto pues en gran parte gracias al rol que actualmente hay como hombres y mujeres. Cuando hablamos, bueno, les mencionaba que además de las sustancias, puede haber adicciones que son un poco más difíciles de diagnosticar y esto debido a que no hay algo físico como tal al que se pueda adjudicar la adicción. Dos ejemplos muy particulares de este tipo de adicciones son la ciberadicción y la adicción a los juegos. Dentro de la ciberadicción, la cual me gustaría especificar que hay distintos tipos de ciberadicción, distintas variantes, si lo queremos llamar así, entre las cuales podríamos encontrar a personas que son adictas a, por ejemplo, el teléfono o el uso de las computadoras, adictas al internet y todas las cuestiones desarrolladas con este, por ejemplo, adictas a la pornografía o adictas a los sitios de citas que muchas veces se encuentran en internet. Esto obviamente les lleva en muchos de los casos a una desconexión por completa y también va a variar dependiendo la intensidad de la adicción, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona adicta a la pornografía, en la mayoría de los casos, cuando ya la adicción es bastante fuerte, la persona pierde cierto contacto con la realidad y en muchas ocasiones
prefiere tener ese acercamiento con la pornografía porque una no desea tener el acercamiento con mujeres reales o con hombres reales y dos, no puede hacerlo. Muchas de estas personas son tímidas o tienen cierta introversión, entonces de alguna manera les cuesta trabajo esta parte de socializar, de tener relaciones sanas con las personas que los rodean y prefieren refugiarse en la pornografía. Otro también de los problemas muy importantes es cuando muchas personas toman este tipo de videos o de imágenes como una realidad. Y ahí es donde puede implicarse también la violencia, porque eh, en muchas ocasiones se quiere hacer lo que se ve ahí en este tipo de videos y pues en muchas ocasiones está lejos de la realidad. Eh, Otro de los problemas también son los sitios de citas. Muchas personas tienen problemas para relacionarse y lo mismo, prefieren este tipo de sitios de citas para evitar, digamos, el estrés que pudiera ocasionarles el relacionarse con una persona real. Eh, Dentro de la definición que tenemos aquí en la ciberadicción, es un deterioro en el control del uso de Internet y las nuevas tecnologías, que se manifiesta como un conjunto de sistemas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Además de esta parte de la pornografía y los sitios de citas, otra parte muy importante dentro de la ciberadicción es el gaming. Muchas personas hoy en día, gracias a la cantidad de videojuegos que existen, pues prefieren pasar mucho tiempo entreteniéndose en este tipo de programas. Eh, y como bien sabemos, no quiere decir que sea malo el jugar videojuegos, pero en muchas ocasiones hay personas que esto puede llevarles a una disfunción laboral, social, familiar, comienzan a desarrollar cierta agresividad, cierta dependencia, ¿no? Algo muy importante que quisiera comentarles también en cuanto a las adicciones es que se considera que hay dos tipos de dependencia y eso nos va a dar pues dos resultados muy diferentes en la persona con adicciones. Una es la dependencia fisiológica, que esta se caracteriza por consecuencias más orgánicas. Entonces podríamos encontrar una persona tal vez adicta a la cocaína que cuando deja de consumir el producto comienza a tener síntomas como náusea o diarrea o un temblor en sus manos. Entonces, estos son signos de dependencia física. Y la otra es la dependencia psicológica, que puede manifestarse también por la agresividad, puede manifestarse por ansiedad. Eh, y bueno, otro aspecto muy importante y que hay que considerar al momento de valorar a una persona con una adicción es su disfunción. En general, en los trastornos psiquiátricos o en las patologías psicológicas, valoramos qué tanta disfunción tiene este problema hacia la persona. Em, no es lo mismo, un ejemplo, una persona que se le acaba de morir su esposa y está pasando un momento de duelo, un momento de luto, y pues se siente profundamente triste por este padecimiento, a una persona que tal vez su papá falleció hace 10 años y esta persona no tiene la capacidad todavía de recuperarse de ese hecho y todavía le cuestan acciones como ir a trabajar, tal vez tiene llanto espontáneo, ideas suicidas. Y lo mismo puede ser aplicado aquí en las adicciones. Eh, no es lo mismo una persona que tal vez pasa mucho tiempo dentro de los videojuegos o la telefonía o los equipos de cómputo, pero al momento de tener responsabilidades y al momento de interactuar con la sociedad, pues la persona tiene la capacidad de dejar eso de lado
y convivir con el mundo y el entorno que le rodea. A una persona que definitivamente no tiene estas capacidades, a una persona que en muchos casos presenta agresividad al momento de que se le solicita tal vez acudir a un trabajo, tal vez acudir a su escuela. Entonces eso es algo muy importante que se debe considerar al momento de hablar de una adicción en específico, ¿no? Eh, Dentro del manejo de las adicciones o más que el manejo del abordaje, existe algo llamado criterios de Young. Los criterios de Young se establecieron en el año de 1996 y nos marcan 8 preguntas muy importantes que reflejan un aspecto en específico y que nos van a ayudar a determinar el grado de adicción o si una persona es adicta o no a cierta sustancia o cierta actividad. Eh, bueno, el número 1 es la preocupación o relevancia. Y la pregunta es, ¿se siente preocupado por Internet? Por ejemplo, en este caso, hablando de la ciberadicción, ¿se siente preocupado por Internet? Piense en la actividad anterior en línea o anticipe la próxima sesión en línea. Entonces, una persona que en su día a día, en el trabajo tal vez, o en su escuela, está sentado y está tal vez moviendo los dedos y está diciendo, híjole, es que dejé mi computadora prendida, híjole, es que no he llegado a continuar mi videojuego y me voy a atrasar y se me van a perder mis datos, o tal vez tenía yo una cita con una persona y estoy aquí ocupado, o ya estoy muy aburrido, ya me quiero salir a ver pornografía o algún otro contenido. Entonces, esto es algo que debe valorarse, la preocupación o la relevancia que tiene el sujeto que le da hacia la sustancia o hacia la actividad que le causa la adicción. En el número 2, queremos saber si la persona siente la necesidad de utilizar Internet durante periodos cada vez mayores para lograr la satisfacción. Y esto nos puede reflejar un poco acerca de su tolerancia a la actividad. En muchos casos, y no solo en ciberadicción, sino en cualquier otro tipo de uso de sustancias, esta tolerancia se va haciendo pues cada vez mayor. Cada vez necesitas tanto una mayor dosis del producto de la sustancia y un mayor tiempo. Lo hemos visto en muchas ocasiones, personas que empiezan tal vez tomando 1 o 2 copas, con el paso del tiempo se beben 6, 10 y necesitan hacerlo mucho más constante porque si no se sienten tal vez abrumados por la realidad en muchos de los casos o simplemente tienen ese deseo o esas ganas imperiosas de consumir el producto, ¿no? Otro es la pérdida de control. Dentro de la pérdida de control se le podría preguntar a la persona si ha realizado repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, reducir o detener su uso de Internet. Esto, al igual que hablábamos de las demás adicciones, se ve porque muchas personas intentan, por medio del uso de la voluntad, a controlar sus adicciones. Dicen, híjole, tal vez ya ahorita estuve jugando 16 horas seguidas y pues perdí un día de trabajo, mi mamá se enojó conmigo, ya mañana no lo vuelvo a hacer, mañana voy a cambiar y voy a regresar a hacer mis actividades y al día siguiente, cuando se levantan, tienen un pequeño estímulo que les incita a regresar, ¿no? a esta adicción y pues es un ciclo. La abstinencia se le pregunta también si se siente inquieto, de mal humor, deprimido o irritable cuando intenta reducir o dejar de usar de Internet. La abstinencia es un dato muy característico en muchas adicciones. Porque la mayoría, digo, esto no se puede generalizar todos los casos, obviamente, pero la mayoría de las personas que tienen una adicción entran ya sea por curiosidad, por presión social, pero también pueden entrar
para escapar de alguna realidad. En muchos casos es que tienen una situación familiar muy difícil o una tristeza muy profunda que les llega y entonces ellos deciden apoyarse en el consumo de sustancias o en los videojuegos en este caso. Y cuando intentan dejarlo, comienzan a sentirse de mal humor, comienzan a sentirse inquietos, tal vez comienza a reflejarse por el temblor fino de las manos o el movimiento de las piernas. En muchas personas también el comerse las uñas o ya en grados más avanzados, ideas suicidas, eh, al momento de querer dejar el producto que les causa la adicción. Otra de las preguntas que habría que considerar es si permanece en línea más tiempo del previsto originalmente. Esto es cuando una persona dedica mucho más tiempo del que originalmente tenía planeado. Por ejemplo, yo entro a Instagram, ¿no? Y digo, lo voy a ver 5 minutos. Y estoy viendo unas que otras fotos. Y cuando vengo a ver, ya se me fueron 2, 3 horas y dejé las actividades que tenía yo por hacer por estar en la red social, ¿no? Y como les decía, hay que analizar mucho el contexto de cada situación. No quiere decir que por una sola situación que te haya pasado ya eres adicto al Instagram o a alguna otra sustancia, pero sí una persona que reincide en esto, que le pasa constantemente, pues hay que echarle un ojito, ¿no? Otra es, como hablábamos, la interferencia con el trabajo, que también puede relacionarse con el estudio o con cualquier actividad que desempeñe académicamente, digámoslo así. Eh, y muchas veces la persona ha estado arriesgada a perder una relación, a perder un trabajo, cierta oportunidad educativa, y esto gracias pues a su adicción. Muchas veces el estar relacionado con algún consumo de alguna sustancia, o en este caso de las ciberadicciones, pues puede llevarle al deterioro de su calidad de vida y en este caso relacionado con el trabajo. También la necesidad de ocultar el comportamiento. Esto quisiera hacer una pequeña pausa ahí porque es importante que lo consideremos y es que socialmente hay una muy mala imagen acerca de las personas adictas. Seguramente usted ha escuchado algún comentario de, mira, y ahí viene ese que es un cocainómano, que le encantan consumir trago. No te le acerques, no te le juntes, ¿no? Y es algo muy común, es algo que incluso tal vez nosotros hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y esto en muchas ocasiones lleva a la persona adicta a ocultar su comportamiento, a sentir vergüenza y a tener esa necesidad imperiosa, pues de no hablarlo, de no solicitar ayuda, de no querer que nadie le toque el tema. Obviamente esto también puede relacionarse muchísimo con la violencia. Cada vez que alguien intenta hablar con esta persona acerca del tema, pues hay cierto roce, ¿no? En muchas ocasiones también puede llevarles a mentirles a sus familiares, a sus esposos o esposas, a sus propios hijos, para, pues para ocultar que tienen esta adicción, ¿no? También el escape, pues como les decía hace rato, muchas personas lo utilizan para evadir cierta presión que la vida pudiera tener sobre ellos. Cuando pasamos por un momento tal vez de tristeza, de angustia, eh, hay personas que deciden no afrontar esto tal vez de una manera mm, más lógica o más racional, sino deciden basarse en el escape a través de ciertas sustancias o a través de videojuegos, porque tal vez tienen muchas ideas acerca de que como hombres no deben llorar y que por eso mejor se refugian en el alcohol o en ciertos videojuegos para no llorar, ¿no? Un ejemplo. Entonces, estas son factores muy relacionados al consumo de adicciones y dentro del, dentro del consumo de drogas
hablando un poco más específico del consumo de drogas, recordemos que al principio yo les mencionaba que está muy relacionado con la violencia y en la Comisión Nacional para las Adicciones ha denominado un ciclo que se llama ciclo de la violencia o ciclo del consumo de drogas. Es 3 pasos que muchas de las personas que son participantes de violencia o de drogas pueden sufrir, digamos. Y la primera fase o el primer punto es la acumulación de tensión. Ya sea por circunstancias de la vida, por problemas en el trabajo, en el estudio, económicos. eh, las personas se van acumulando de estrés, de tensión, comienzan a tener ciertos roces con familiares, em, y es una etapa donde la mayoría de los familiares, por ejemplo, la esposa o el esposo, o los hijos, o la mamá, tienden a ocultar tanto con sus mismos familiares como con las demás personas que este hecho está sucediendo. Un ejemplo, la mamá que su hijo es drogadicto eh, y él todavía no ha consumido, digamos últimamente, pero comienza a tener ciertas manifestaciones de agresividad, comienza a gritarle, comienza a insultarla y la mamá intenta justificar la acción diciendo, ay, es que mi hijo ha pasado por muchos problemas últimamente, ay, es que mi hijo así es que así es su comportamiento, es que él es de mal carácter, em, cuando simplemente se está justificando una acción errónea de parte del hijo. Ese podría ser algunos de los ejemplos y es lo que constituye nuestra primera fase. Em, Muchas veces esta primera fase ocurre cuando ya la persona tuvo su último evento y comienza a dejarlo. Mientras más pasa el tiempo y dependiendo el grado de la adicción de la persona, estas manifestaciones de violencia pueden acumularse un poco más y pues hacen más difícil la situación con la persona adicta. Dentro de la fase 2 tenemos algo llamado estallamiento de la violencia o el consumo de drogas. Eh, Cuando hablamos de esta fase, ya nos referimos muy en específico al clásico de que ya el marido la golpeó o de que ya la persona cayó en la sustancia a la cual es adicta. Eh, en muchas ocasiones las personas tienden a ocultar lo que están haciendo, como ya les mencionaba, pues muchas veces por sentimientos de vergüenza, por, em, por pena tal vez, hacia sus hijos, hacia su familia, etcétera. Em, es una parte también pues muy crítica, muy difícil, porque va acompañada de la crisis familiar, de que ya tal vez todos salieron peleados en la familia, ya le pegaron al hijo, le pegaron a la esposa porque ya estaban rebosados la persona y porque ya bajo los efectos tal vez de alguna droga, del el alcohol, se llega a esta cúspide, digamos. Em, y la fase 3 que es una fase que ellos denominan como la luna de miel o la época de promesas. Y es el clásico que después de que ya pasó todo eso, después de que ya le pegó, dice, perdóname, yo te prometo que para la próxima no lo vuelvo a hacer. Yo te prometo que la próxima vez que esto pase, ya voy a cambiar. Y comienza una etapa eh, donde muchos de los familiares tal vez pudieran sentirse engañados. Una etapa donde hay cierta voluntad de cambio de parte de la persona adicta y comienzan a retomar su trabajo o sus estudios o tal vez empiezan a ir a la iglesia y los familiares, la mamá, los hijos tal vez dicen, bueno, ya él ya quiere cambiar, ¿no? Ya esta persona ya quiere mejorar su vida, llevar una vida un poco más tranquila, un poco más calmada. Y esto sucede por un tiempo, pero debido a los distintos tipos de dependencia de los cuales hablábamos hace rato, en muchas ocasiones solo es cuestión de tiempo
para que la persona recaiga en, en esa sustancia o en ese acto que le lleva a la adicción o a la violencia, ¿no? Em, También hay otros datos pues muy relacionados con el uso de las drogas y como les hablaba también, es la cuestión económica. Muchas de las personas, por ejemplo, las personas que apuestan, en muchas ocasiones pueden llegar a apostar cosas muy importantes como su carro, como su casa, lo cual representa un riesgo para sí mismos y para su propia familia. Otro dato muy característico del tema de las adicciones es la visualización social. Como les decía, creo que en muchas ocasiones se tiene un muy mal concepto de la persona adicta porque, pues, por desgracia, se relaciona a criminalidad o se relaciona a eventos mal vistos por la sociedad, como la prostitución, por ejemplo. Y eso hace que muchas personas puedan ejercer juicios a personas con adicciones. Em, Ciertas recomendaciones que tal vez yo podría hacer acerca de las adicciones, acerca de la violencia, es primero que nada y muy importante, es un tema que tiene que ser hablado. Es un tema que sin duda debe ser tocado dentro del núcleo familiar, tanto con la persona adicta como con el resto de los familiares. Es importante recordar que es un tema que importa a todos, no solamente a la persona adicta, sino a sus familiares, porque al final de cuentas todos son afectados directa o indirectamente por esta adicción, ya sea económicamente o socialmente o por la violencia, como hablábamos. También es importante recordar que existen ciertos centros y existen líneas de ayuda, centros de apoyo telefónico, como el que otorga la Comisión Nacional contra las Adicciones, a los cuales se puede acudir en caso de una de estas situaciones. Es importante saber que ni la violencia ni el consumo de drogas de esta manera puede estar justificado bajo ninguna acción. No hay nada que justifique el uso de la violencia, no hay nada que justifique el tener una adicción. Eh, por el contrario, representan un problema social, un problema de salud pública que con el paso del tiempo ha ido aumentando. Hoy en día, como les mencionaba también, gracias a cierta aceptación o cierto cambio en la sociedad hacia distintas sustancias, hoy muchos jóvenes o muchas personas tienen más acceso a tener a su alcance sustancias o juegos o el Instagram. Y esto, pues de alguna manera es un factor de riesgo para presentar una adicción, ese acceso a tenerlo pues cerca, ¿no? Em, es muy importante, como yo les decía, que se hablen, que se cuestionen las cosas que les han hecho pensar que justificar este tipo de acciones son correctas. Y por eso al principio les pedía que recordaran un evento en su infancia o en su adolescencia o en algún momento de su vida donde han sufrido violencia. Em, Porque en muchas ocasiones se nos olvida, en muchas ocasiones pasamos por alto que todos de alguna manera hemos estado relacionados con la violencia o con el consumo de alguna sustancia. Tal vez si usted no ha probado el alcohol o si usted no ha probado el cigarro, tiene algún familiar que sí lo ha probado, tiene algún amigo que sí ha sido parte y que de alguna manera usted ha sido afectado por esa persona, ya sea prestándole dinero, ya sea soportando sus actitudes o ya sea por violencia física o psicológica. Em, entonces, pues como les decía, sin duda es un tema muy importante, sin duda es un tema que hay que destacar,
y del cual hay que ser conscientes. Yo les invito a que usted pueda reflexionar en qué cosas usted está consumiendo, qué cosas sus familiares o sus amigos están consumiendo. Como les decía, no precisamente tiene que ser una droga o una sustancia. Muchas veces, y ahora con el cambio de las tecnologías y del internet, pues está este problema de la ciberadicción y que a veces puede pasar desapercibido. Tal vez en muchos casos se ve como el clásico adolescente que se la pasa todo el día encerrado en su cuarto y dicen, ah, bueno, es que él es adolescente, ya se le va a pasar, es una simple etapa. Y cuando llega tal vez a la universidad dicen, bueno, es que está muy estresado por su carrera, ya se le va a pasar. Entonces es algo que no debe pasarse por algo por alto, es algo que requiere la preocupación de todos los familiares y de todas las personas que componemos esta sociedad. Entonces, pues eso es todo de mi parte. Hola, bienvenidos nuevamente a la conferencia. Agradecemos de antemano a el médico cirujano Hugo Ernesto de los Santos Luna por el tiempo que nos brindó el día de hoy y reconocer que el tema que tocamos va de la mano con una de las temáticas, de los temas prioritarios del PAIMEF, principalmente recordarles que estamos en la víspera de estos 16 días de en el cual batallamos en contra de la violencia hacia la mujer. De esta manera y con algunos programas que llevamos a cabo, como Pinta tu mundo sin adicciones, en donde varios jóvenes, adolescentes, niños pintaron en un cuadro, en una imagen, expresaron el cómo sería para ellos un mundo sin este tipo de consecuencias. Y de esta manera reconocer por medio de un experto, por medio de una persona estudiosa, el cómo ver las adicciones y cómo pueden afectar el cuerpo humano es muy importante. Las adicciones, en conclusión, son problemáticas sociales, de igual manera de salud, el cual se deben de erradicar. El problema a veces no está en las sustancias, porque pueden ser sustancias tanto ilegales como legales, pero sí está en el consumo, en el tiempo, en la dedicación que se le da a estas sustancias y la poca ayuda que tienen estas personas. Cualquier persona puede volverse adicta, sí, es la verdad, pero también todos tenemos la responsabilidad de mejorar la sociedad, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos y aquellas que tienen estas problemáticas para sacarlos de esos lugares y acompañarlos y ser parte, para que formen parte de la sociedad en la cual nosotros estamos. Una sociedad que mira hacia el futuro, que mira hacia adelante, intentando resolver todos estos problemas, buscando principalmente una vida digna para todas y todos. Así que una vez más agradezco al médico Hugo Ernesto de los Santos Luna por su exposición del día de hoy en esta conferencia, por su participación y toda esta información que nos ha brindado para conocimiento nuestro, suyo, mío, y así podamos, en base a este conocimiento, generar un nuevo cambio, no solo de perspectiva, no solo de ideología, sino para conocer cuáles son las consecuencias negativas que tienen las adicciones y también el qué podemos hacer como parte de esta sociedad, como parte de un familiar, de un amigo, de un vecino que vive esto, para ayudarlo a superar. Nunca es fácil superar las problemáticas, no es fácil pasar por este largo camino, pero se debe de hacer para que todos podamos vivir de una manera segura. De esta manera, quiero agradecer a todas y todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy a esta conferencia con el tema prevención de las adicciones. De igual manera, si no hay nada más que agregar, quiero agradecer también
a todas las personas que se sumaron e interactuaron con nosotros en la página de Facebook en PAIMEF Tabasco en este en vivo que estamos teniendo. Hemos leído varios comentarios y se agradece el cómo muchos tienen esta ideología y están a favor de la erradicación de las adicciones y conocen un poco más del tema, argumentando el cómo las adicciones a veces son problemáticas que no debemos de enfrentar solos y que es muy importante continuar expresando estos temas no solo por PAIMEF, sino por todas nuestras redes sociales. Entonces agradecemos su apoyo y tomamos en cuenta todos sus comentarios para seguir brindándoles información que a ustedes les pueda interesar. Les recuerdo que si tú o alguna conocida sufre algún tipo de violencia, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras, que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitados en trabajo social, psicología y jurídico al 9933 16 68 13. 9933 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras. Y también recordarles que el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. De esta manera, vuelvo a agradecer una vez más a todos los presentes y que nos sigan acompañando en estos 16 días de campaña que tenemos contra la violencia hacia la mujer, que inicia desde el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre de este mismo año, en el cual tendremos diversas actividades como conferencias que tuvimos el día de hoy, conversatorios, videos, infografías y diversas actividades, tanto sociales, deportivas y culturales. Así que acompáñenos, sean parte de estos 16 días y juntos hagamos una mejor vida para todas las mujeres, para que no vivan con violencia y tengan una vida digna. Pues de todo es mi parte, me despido. Mi nombre es Luis Enrique Reyes Bravata, promotor del programa PAIMEF, deseándoles que pasen una excelente tarde, un excelente martes y nos vemos en los siguientes eventos de PAIMEF y del IEM. Que pasen muy buena tarde y hasta pronto.